¿Cómo están ustedes? Vamos a dedicar esta edición de El Campo, la Industria Verde, a plantear un poco los temas que nos parecen importantes en la agenda del nuevo gobierno que asumió esta semana. Uno de ellos, y que tiene que ver con cosas que quedaron pendientes y en las que incluso fuimos para atrás, es el tema de los biocombustibles. Lo vamos a tratar hoy con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Otro tema importante en el que se avanzó mucho, pero que quedaron cosas también por hacer, es el de la infraestructura. Tema que vamos a hablar con Luis Zubizarreta, que es el titular de la Cámara de Puertos Privados de la República Argentina. Y también como un tema muy importante y que tiene que ver con algo que el gobierno va a tener que ponerse en el hombro, pero que fundamentalmente es una iniciativa del sector privado, es lo que se está debatiendo en estos días en la COP25, la cumbre ambiental, que se está desarrollando en Madrid y donde fue Nelson Illescas, que es el titular del INAI, el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero además Illescas ha tenido una responsabilidad importante en el lanzamiento del programa de carbono neutro, que está por supuesto muy vinculado con esto y va a ser muy interesante lo que nos pueda contar sobre este mecanismo de mercado para buscar la forma de monetizar las buenas prácticas agrícolas, fundamentalmente las que tienen que ver con la reducción de emisiones. Y como siempre, Jorge Castro, analizando la realidad agroalimentaria global vinculada con el sistema argentino. Enseguida empezamos. Aclamado por todos los productores, vuelve Orquesta Ultra de BASF. Anticipate y viví el sensacional resultado fungicida. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Auspicia Molinos Agro. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Iniciamos esta edición que va a ser un poquito especial del campo, la industria verde, porque les prometemos realmente mucho jugo. Y ustedes saben que a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero bueno, se fue un gobierno y es un gobierno que hizo muchísimas cosas bien, removió varias de las trabas estructurales que habían complicado al sector, pero en algunos temas muy sensibles y muy importantes para nosotros, el campo, la industria verde, la verdad que dejó muchas cosas pendientes o fue para atrás. Uno de los temas es el de los biocombustibles, donde la política fue azarosa y yo diría que en general negativa. Y por eso hemos convocado a Claudio Molina, que es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, para que nos plantees un poco el panorama. Bueno, Héctor, gracias por la invitación. Entramos en una etapa nueva, con muchas expectativas. Hemos sufrido políticas adversas para la actividad, dado que había un concepto respecto a que los biocombustibles no agregan valor. Lo digo abiertamente porque el exsecretario Lopetegui lo expresó en Córdoba, sí, que los biocombustibles no generan lo que cuestan al Estado. Por otro lado, la política industrial no ha sido favorable y por ende ha tenido efectos muy negativos sobre la industria de biocombustibles y terminamos con un congelamiento de precios que
generó un mayor margen en los refinadores de petróleo porque el congelamiento solo era en precios en surtidor y en el caso de la venta mayorista no estaba congelada la comercialización y por otro lado congelaron la materia prima, es decir, el petróleo crudo. Cuando uno hacía las cuentas de márgenes daba más para la refinadora de petróleo en el periodo de congelamiento que antes, pero no así en el caso de la industria de biocombustible porque se congeló el precio en surtidor, pero no la materia prima que está dolarizada y que hubiera sido imposible. Tendríamos que haber llegado a congelar la soja, el maíz, la caña en bruto. Claro. La política ha sido muy errática, generó costos enormes, caídas de empresas, pérdidas de empleo. Bueno, nace una nueva etapa, hay mucha esperanza, todavía no hay ninguna precisión. Ahora, el gobierno había demorado una serie de medidas que se venían reclamando desde el sector y el último día... sí, emitió algunas resoluciones en los últimos 2 días, particularmente el último día una resolución de procedimientos que aclara, pone blanco sobre negro el tema del abastecimiento de biocombustible en el mercado interno, las multas y demás, que esto debió tenerlo al inicio de la gestión, no el último día. Es muy llamativo. Sí. Realmente ha habido muchas pérdidas en la industria. Aparte de lo que fue la presión internacional, el lobby de la industria de biodiesel norteamericano, europeo. Sí, en el frente externo podemos dar como positivo el manejo de la política que hubo con relación a Europa, donde Argentina recuperó el mercado parcialmente, digamos, porque se estableció un cupo para la importación de biodiesel del orden del 1.200.000 toneladas anuales. Es algo, son más de 1.000 millones de eso dólares. Hay que reconocerlo como positivo. Sí. Pero al nivel del mercado interno se amesetó, había un programa de aumento del contenido de biocombustibles en los combustibles minerales que no se cumplió. No se cumplió el corte de acuerdo a lo que está establecido en la normativa vigente. El tema de precios, es decir, el mismo organismo, la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación, establece una fórmula polinómica para determinar los precios de biocombustibles que van obligatoriamente a integrar una mezcla, el gasoil con biodiesel y la nafta con bioetanol, y el mismo organismo no lo cumplía, o sea, ponía el precio arbitrario que cada mes le parecía. Esto ha generado muchísimo daño. Y además con atraso en un marco de inflación. Sí, ese es otro inconveniente, Héctor, porque sabemos que los costos están dolarizados y cuando venden las empresas cobran a los 30 a 45 días con tasas de interés del orden del 100% anual o sujetos a variaciones en el tipo de cambio enormes. Esto lo que generó fue un freno de las inversiones que venían con un buen ritmo. Sí, lamentablemente gran parte de las inversiones no se hicieron. Otras empresas sí las llevaron adelante, pero realmente en un marco muy hostil. Sí, sí, yo he visto que algunas incluso se largaron a ampliar y pararon un poco la mano cuando vieron que la ilusión se les diluía. Sí, realmente es muy negativo lo que ha ocurrido. Como conclusión global, estos 4 años fueron tremendos. En el contexto internacional, ¿cómo se está viendo a los biocombustibles? ¿Cómo lo ve Lopetegui o como algo que tiene que avanzar? No, digamos, el debate siempre existe porque es un cambio de paradigma en el transporte, el uso de biocombustibles, pero se está creciendo significativamente. Nuestro vecino Brasil, en el caso del biodiesel, estableció un programa para corte al 15% del contenido y sabemos que en bioetanol es líder en materia de corte, que llega hasta el 27,5%, además de convivir un sistema de comercialización de bioetanol puro. Está claro que ellos tienen motores en los vehículos que son flex, que los permiten, pero en Argentina hay una enorme resistencia, se podría salir adelante y hasta ahora va triunfando la idea de que seguimos importando, el balance de divisas. ¿Seguimos importando qué cosa? Combustibles, seguimos importando gasoil, que no tanto como en años anteriores porque bueno, se ha reducido el consumo para generación eléctrica, pero en el caso de nafta, a pesar del 12% de contenido de bioetanol en las naftas, se importan entre 500 y 600.000 metros cúbicos por año.
Con lo cual se da la paradoja de que estamos exportando maíz crudo, digamos. Así es. Y tenemos capacidad ociosa. Y con capacidad ociosa en las plantas de etanol. De Son etanol, plantas nuevas de 5 años tanto de vida. de etanol de caña como el etanol de maíz. Claro. Es decir, y en el caso de la industria azucarera vinculada a la producción de biocombustibles, ha tenido enormes problemas. Es decir, algunos ingenios directamente cerraron. Ahora, yo he visto algunas cosas que también me ilusionaron mucho, como, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un acuerdo con algunas líneas de buses para esto, y el gobierno de la provincia de Santa Fe directamente metió B100 para el transporte público. Bueno, son iniciativas muy importantes. Fundamentalmente el caso de Santa Fe para los biocombustibles, porque el caso de la Ciudad de Buenos Aires se llevaron adelante las pruebas en el marco de un programa de transporte sustentable, no era exclusivamente para biocombustibles. Sí. En ese marco... Al gobierno de la ciudad le encanta el transporte eléctrico o el de gas. O el de gas. O el de gas. En el caso de Santa Fe fue directamente con biodiesel. Cuando el Ministerio de Transporte a fin del 2018 cambia la modalidad de liquidación de los subsidios para mantener bajas las tarifas del transporte automotor de pasajeros, mantiene la administración en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, lo que se llama la AMBA, Área Múltiple de Buenos Aires, pero transfiere al resto del país la administración de los subsidios al transporte. En el caso de la provincia de Santa Fe, lo que implementó fue un programa de uso de biodiesel vinculado a esos subsidios. Ajá. Es decir, las compañías que desean obtener ese subsidio tienen que usar biodiesel, pero previamente hizo un ensayo masivo, único en el mundo por su tamaño, dimensión, donde la empresa Movi, que es la fusión de Semtur y La Mista, que son de propiedad de la provincia de Santa Fe y circulan en la ciudad de Rosario, un parque del orden de 400 micros, comenzaron a usar biodiesel al 25% y al 100% también en una parte de la flota. Los resultados fueron excelentes y a partir de ahí se trasladó toda la experiencia para una normativa general que en este momento está vigente en toda la provincia, donde usan B100. B100 directamente. Sí. Y eso, bueno, esa es la conclusión, pero los ensayos anduvieron bien. Rompieron muchos mitos, no hubo ningún problema de fondo. Sabemos que al biodiesel hay que rotarlo con mayor rapidez que al gasoil, porque lo biológico tiende a desestabilizarse con más rapidez que lo mineral. El tema de los filtros siempre era un mito, es mucho menos grave que lo que se hablaba. El primer uso hay que tener cuidado porque el biodiesel limpia todo el sistema vinculado al motor y puede generar impurezas. Yo recuerdo ahora el comentario que nos hizo una vez el ingeniero Hughes de Scania, que decía que el B100 es mejor que cualquier mezcla. Bueno, Scania es líder en esto, realmente inclusive en la ciudad de Buenos Aires ha intervenido con una línea realmente ejemplar, como es la 132 de la empresa Nuevos Rumbos. La única unidad Scania traída especialmente a la flota está circulando con biodiesel puro. Y a nivel mundial Scania sostiene justamente que es mejor hacer andar a los vehículos con biodiesel puro y que el biodiesel lo que va a generar es una extensión de la vida útil del motor gasolero, porque sabemos que hay restricciones, tiene fecha de vencimiento, porque las emisiones que generan los motores de combustión a gasoil tienen materiales particulados y otras sustancias que realmente son muy dañinas para la salud, fundamentalmente, además del tema ambiental. Por lo tanto, el uso de biodiesel va a alargar esa vida útil de los motores, en una transición donde en el mundo, dentro de unas cuantas décadas, habrá un cambio relevante en la tecnología de los motores. Después vamos a hablar con Nelson Illescas, que estuvo en la COP25 en Madrid, hablando justamente de la cuestión de los créditos de carbono y de todas estas tendencias. Creo que otro saldo favorable del último ciclo político es que las provincias productoras de biocombustibles se han unido y han generado un movimiento para su impulso. Sí, te referís, también Héctor, a la creación de la Liga Bioenergética. Exactamente, con el liderazgo también de la provincia de Santa Fe. Sí, desde Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos.
Todas, la provincia de Buenos Aires. todas producen Exactamente. materia prima para Se ha hacer hecho una biocombustibles. organización para trabajar con una agenda de bioenergía, es decir, más global que los biocombustibles. Esto también tiene su espejo en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPI, que es una entidad antigua que reúne a provincias justamente estructuralmente productoras de hidrocarburos. Es decir, estamos ante un nuevo paradigma energético, hay que romper mitos. El trabajo que se viene está vinculado a la nueva ley de biocombustibles. Recordemos que la 26.093, si el gobierno no la prorroga, vence en mayo del 2021 y es de esperar que podamos tener una nueva ley que se debata en el Congreso. Esto viene muy pronto, la Liga está trabajando activamente en el tema, hay un alto grado de consenso en la industria con ese proyecto de ley o anteproyecto mientras no tome estado legislativo. Y hay un antecedente interesante porque en la ley sancionada justamente en el 2011, ¿no? En el 2006. 2006, hubo consenso, no hubo grieta. Salió No, por unanimidad no, del salió- Senado, en el salió- Senado que estaba la actual vicepresidenta. Así es, así es. Fue una votación de los presentes 40-0. Yo he estado, fue el 1 de diciembre del 2004 la primera sanción, después hubo un espacio donde no hubo actividad en el 2005, en el 2006 se lo sancionó diputados y después pasó a la segunda revisión del Senado y ahí luego se convirtió en ley. Gracias, Claudio Molina, por acompañarnos aquí en el campo en la industria verde y enseguida Gracias. continuamos. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. S4, tecnología para disminuir el riesgo climático en la agroindustria. En YPF Agro somos energía que potencia cada etapa de tu cultivo, porque acompañamos a los productores desde antes de la siembra hasta después de la cosecha, brindando productos, servicios y el mejor asesoramiento. Estamos junto al campo argentino, somos parte de él. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora vamos a conversar con Luis Zubizarreta. Hoy Luis viene en nombre de la Cámara de Puertos Privados, que preside. También tiene funciones en Carbio, con el tema de biocombustibles, y en Axoja, coordinando la cadena de la soja. Pero hoy lo que nos interesa conversar contigo, en tu carácter de presidente de la Cámara de Puertos Privados, es ¿qué es lo que ha pasado en infraestructura en los últimos años? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta? Me parece que es un tema crucial. Se ha avanzado en ferrocarriles. No sé cómo está el tema del dragado de la hidrovía. Sé que el Paraná está medio bajo. Contanos un poco cómo la está viendo el sector. Sí, efectivamente, nosotros creemos que una de las llaves para el desarrollo, sobre todo del interior, es la logística, obviamente, que requiere estas obras de infraestructura que funcionen. Para todo el sector agroexportador, la hidrovía es necesaria. No es suficiente, pero es un desarrollo necesario. Tenemos una hidrovía que ha cumplido un rol fundamental en este desarrollo en los últimos años y en pocos meses vence un contrato que es clave para la Argentina, con lo cual tenemos que ya definir muy prontito
cómo van a ser los pliegos de la próxima concesión. Hasta ahora el gobierno saliente trabajó con seriedad en el desarrollo de opciones y en ir preparando pliegos. Nosotros del sector privado nos juntamos varias cadenas y de alguna manera liderados por la Bolsa de Comercio de Rosario y generamos un trabajo que vamos a hacer público con alguna propuesta para el próximo gobierno, de modo tal de que podamos licitar y tener una hidrovía mejor que la que tenemos, aprendiendo de los errores que se cometieron y tomando las cosas buenas que se hicieron. Aspiramos, y por lo que venimos escuchando, digamos, hay un punto clave que es el peaje, que es uno de los costos logísticos más importantes que tiene la Argentina. Creemos que se puede reducir sustancialmente, aún mejorando el sistema. Ajá. Porque lo que hay que hacer en todo caso es una mejora, no hay que empezar de cero. Digamos. Exactamente. Hoy tenemos el dragado, ¿en qué nivel estaría? El dragado hoy está en 34 pies, 34. Aspiramos a llevarlo a 36 o eventualmente a 38 con el tiempo en esta nueva concesión. Sí. Y lo importante es que el flujo creció porque hay muchos más barcos, porque gracias a Dios tenemos más producción. Estamos con 150 millones de toneladas de cosecha, cuando se proyectó esto estábamos en 50. Exactamente, con lo cual esto requiere zonas de cruces de los barcos, zonas de fondeo, digamos, hay un montón de pequeñas obras claves para que el sistema siga funcionando y todos los barcos que tienen que venir a cargar puedan entrar y salir sin mayores inconvenientes. Se han hecho enormes mejoras, como decís, en el sistema, pero hay que seguir trabajando para seguir creciendo e ir hacia las 200 millones de toneladas, ¿por qué no? ¿Y en eso una de las claves es profundizar o es un tema más? No, yo creo que es un tema más y también es una cuestión costo-beneficio, obviamente. Sí. O sea, hay que entender bien cuál es el costo en peaje de tener más profundidad versus bueno, el beneficio en que entran menos barcos en el sistema, salen con más carga, eventualmente evitan tener que ir a un puerto de completamiento que tiene un costo adicional para el flete. Es decir, hay un montón de variables que hay que poner en la ecuación para llegar a la mejor solución, que es la que hay que poner en la licitación, en definitiva, y ese es un hito clave. Yo entiendo por lo que estás diciendo que quizá prioridad sea que baje el costo del peaje. Sí, yo creo que es una de las prioridades, pero entiendo que aún bajando el costo del peaje podamos mejorar la infraestructura que es necesario. O sea, se pueden hacer las dos cosas aparentemente, por lo que venimos escuchando. Lo más importante es que este proyecto atrajo la atención de los principales proveedores del mundo, es decir, hay muchos interesados de distintos orígenes en venir a ofertar sus servicios y tomar la concesión. Eso es buenísimo. El servicio de dragado y balizamiento. Va a haber competencia, entonces vamos a tener seguramente bueno, buenas condiciones para contratar. Opciones. Exactamente. Lo importante es que si vimos lo que había y lo que hay, porque todo esto arrancó con 23 pies. Así es. Y se llegó a esto. Creo que en este momento debe ser una de las obras de dragado, yo diría en el siglo XXI, más grande del mundo. Debe ser una de las más grandes del mundo y además, insisto, fue una de las condiciones necesarias para el apalancamiento que tuvimos y para el crecimiento. Y atrás de la hidrovía, como bien sabés, hubo un montón de inversiones enormes que hizo que la Argentina se convierta en un jugador importante a nivel mundial en el negocio de los alimentos, porque los privados invirtieron en puertos, en fábricas de todo tipo, de distintos tipos de productos, y eso permitió el crecimiento de la producción. Sin un río en condiciones hubiese sido imposible poder tener la cosecha que tenemos. Cambio de paisaje, ves pasar unos paquebotes, ya sea en Rosario, acá todo el tiempo está pasando y entrando y saliendo, y sabemos que incluso no salen completos, así que tienen que ir a Bahía Blanca, no sé, o a Santos. Así es. Eso, como planteabas ahí. Hay un costo que hay que poner en la ecuación. Sí. Estamos trabajando, queremos ayudar al nuevo gobierno y es una obra clave. El otro tema que vos me preguntaste, que creo que es muy importante, es el tren, obviamente, sobre todo para las zonas más alejadas. La Argentina tiene que implementar un sistema ferroviario eficiente. Se hicieron algunas inversiones muy importantes. También hay una cuestión de condiciones de contratación. Hoy tenemos concesiones y hay una nueva ley que habla del open access, es decir, la competencia en las vías, que permita que haya diferentes empresas operando en cada ramal. Eso
esa competencia creemos que sería muy buena para que efectivamente bajen las tarifas en beneficio del productor y del crecimiento de la producción. Claro, porque se dice que justamente que tiene un poco la concesión, baja quizá algo el compite precio con el respecto al camión, en definitiva. Pero hasta ahí nomás, en cambio con más competencia... Van a competir entre los trenes, que se supone que tienen costos más bajos, entonces vamos a tener efectivamente un impacto interesante. ¿No son buenas noticias para la gente de los camioneros? Yo creo que los camioneros tienen que tomarlo como una buena noticia, porque la producción va a crecer más. Y van a tener un trabajo mucho más interesante que va a ser el arrime hasta estos puertos secos. Claro. Entonces, en definitiva, van a estar cerca de la casa, van a poder hacer más viajes, vos sabés que el arranque siempre se cobra mejor, van a trabajar mejor. Más viajes más cortos. Más viajes más cortos, con mejores tarifas. Y además, en la Argentina hay una enorme proporción de la cosecha que está cerca de los puertos, en donde va a seguir funcionando el camión. Por supuesto. Acá estamos hablando de las zonas más marginales, que son en donde el potencial de crecimiento es mayor y en donde la pobreza también es mayor, y principalmente el norte tiene un enorme potencial. Solo va a salir a la luz ese potencial con fletes internos competitivos. Y hablando del camión, hay otra cosa que se viene trabajando y que hay que seguir trabajando, que es autopistas, pero también los tiempos de espera de los camiones en los puertos. Ajá, a veces... históricamente, bueno, la cosecha creció, cada vez tenemos más puertos, pero hubo tiempos en donde la espera de los camiones en los puertos es mucho más grande que el tiempo de ir y volver hasta el campo. Trabajaban de silos. Exactamente. Y bueno, no es muy complejo. No es la idea y no es muy complejo evitar eso, porque los puertos tienen una capacidad X de descarga. Hay que armar un esquema de turnos, como en el médico, en donde vos vengas a un horario. Es software. Y en el mundo de hoy deberíamos lograr que los camiones lleguen a un puerto y se vayan en una hora, y eso va a permitir que roten mucho más, y eso va a permitir que estén dispuestos a cobrar tarifas más bajas, todos ganamos, camionero gana, productor gana, y no es algo muy complejo, ni siquiera que requiera una gran inversión. Por supuesto que está el tema de los accesos a los puertos, de las autopistas también, esas son inversiones ya más costosas, pero que se repagan porque el flujo es tan grande que creemos que hay que buscar esquemas inteligentes que permitan... La autorización de bitrenes y otros trenes, camiones especiales de mayor tamaño, ¿ayudó? Ayudó, sin duda. Y creo que también es un tema que hay que seguir trabajando. Como bien sabés, nuestros principales competidores, sobre todo Brasil, los utilizan masivamente. Ni hablar Australia. Ni hablar Australia. Entonces, si queremos seguir en carrera, tenemos que afilarnos en la logística, y el uso de los camiones más grandes es fundamental. Muchísimas gracias, Luis Zubizarreta, con la cuestión de la infraestructura, desde el dragado hasta los camiones, trenes, puertos. Creo que hay que prestarle muchísima atención porque es el sector que genera divisas y para eso necesitamos mejor logística. Gracias, Héctor. Enseguida continuamos. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Somos de la tierra del alimento, y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Continuamos aquí en el campo, la industria verde, y ahora metiéndonos en un tema apasionante, que es el gran tema a nivel global, que es la cuestión de las emisiones de dióxido de carbono fundamentalmente.
A partir de lo cual, digamos, se generan un par de grandes hitos que están ocurriendo ahora. Uno, la COP25, la cumbre de las Naciones Unidas en Madrid, en la que estuvo Nelson Illescas, que nos acompaña aquí en el programa. Nelson es quien tiene un poco la responsabilidad de lo que se acaba de lanzar, que es el otro gran evento, que es el programa de carbono neutro en una vinculación entre todas las bolsas de cereales y de comercio del interior. Nelson, ¿estuviste en Madrid? Sí, estuve en Madrid durante la primera semana de la conferencia, en el cual bueno, se llevan adelante toda una serie de eventos en los pabellones tanto de los países como de las instituciones internacionales. En este caso yo fui acompañando la delegación argentina de la Cámara Internacional de Comercio y en ese ámbito, bueno, tuve varias reuniones, muchas relacionadas con la cuestión de los mercados de carbono y la cuestión del carbon pricing o los impuestos al carbono y demás. Y déjame decirte que, bueno, un poco hablando con distintas autoridades y demás, les comentaba este programa que se está desarrollando en Argentina y bueno, muchos abrieron los ojos con bastante atención, señalando que bueno, proveniendo del sector agrícola era una iniciativa muy adecuada al momento, y muy importante. Sobre todo porque la agricultura está también en foco con una visión de primer mundo, digamos, y lo digo peyorativamente, ¿no? Porque el primer mundo tiene una agricultura altamente costosa en términos de emisiones, no así la nuestra. Claro, bueno, esa es una de las materias pendientes que tenemos como sector agrícola, es comunicar lo que estamos haciendo, algo que estamos haciendo de manera muy sustentable, pero bueno, llegar a los consumidores y a los decisores de políticas y demostrarles esto. Si uno se rige por las normas de IPCC, que es el panel gubernamental de cambio climático, bueno, las emisiones provenientes del sector agrícola y ganadero tienen un punto, un señalamiento muy importante. Pero cuando uno empieza a investigar y a analizar las emisiones ya por país y por sector, empieza a ver que no coinciden tanto como eso y la huella ambiental no es tan grave como se señala. Y además que, bueno, o incluso puede ser favorable. Exactamente, o sea, creo que de todos los sectores considerados, el sector agrícola, ganadero, forestal es el que puede ser además sumidero de carbono, es decir, que puede capturar carbono y ahí entran a jugar los mercados de carbono que son tan importantes. ¿Existen los mercados de carbono? Existen desde la época del protocolo de Kioto, ya de la década del 90, cuando los países desarrollados generaron este tipo de programas, pero no tuvieron el éxito que se pensaba en ese momento. Con posterioridad se siguió trabajando, el Acuerdo de París los establece en su artículo 6 y esa es una de las grandes discusiones hoy por hoy, es cómo implementar este artículo 6 que establece los mercados de carbono tanto para gobiernos como para empresas privadas, particulares y demás. Transacciones entre empresas, exactamente, digamos, que competen entre ellas. Y la idea es crear un mercado internacional, un poco aunar todos los mercados que andan dispersos en las distintas regiones y poder hacer un intercambio de bonos de carbono, de emisiones, entre los distintos actores a nivel global. Tokenizarlo, digamos. Exactamente. Y creo que en ese sentido, la iniciativa de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y las demás entidades que lideran el programa de carbono neutro es muy atinada. Oportuna, por lo menos en el tiempo. Exactamente. O sea, el programa lo que busca es la neutralidad en carbono, es decir, que las emisiones de un producto sean cero. ¿Cómo logras eso? Bueno, reduciendo emisiones por un lado, pero después necesitas recurrir a intercambio de emisiones con sectores que quizás tienen un potencial más alto de reducir emisiones que lo que efectivamente emiten. Entonces ahí entras en ese intercambio que te permite lograr este sello de neutralidad que tanto estamos buscando. Claro, supongamos que sos un productor que no puede reducir mucho los suyos por el tipo de producción que tiene. Que sea, por ejemplo, papa, no sé, que es costosa energéticamente, hay que arrancarla, sacarla, y qué sé yo. Pero puede haber cerca o lejos en el mundo un molino eólico que sustituye energía fósil. Digamos. Exactamente. Entonces uno genera créditos y puede compensar comprándolos. Exactamente, o sea, eso le permitiría al productor de papa, siguiendo el ejemplo que vos mencionás, acceder a los mercados internacionales con un producto que es neutro en carbono. Claro. Sobre todo porque ya hace unos años venimos hablando de lo que es la huella de carbono, que es la medición de las emisiones de cada uno de los productos. Y esto es una evolución.
O sea, no solamente mostrar lo que se emite, sino reducirlo hasta el nivel de la neutralidad. Me parece que en esa línea Argentina tiene mucho para decir, mucho para hacer, para desarrollar, pero bueno, hay que ir ahí paso a paso. Y podríamos decir que tiene cierto crédito pretérito, porque si pensamos en 30 años de siembra directa, pero ponerle 20 años de masificación, todo lo que se redujo la emisión respecto al modelo anterior es crédito, debería haber sido computado. Eso debería haber sido computado, pero bueno, esa es la discusión que tenemos con la gente de IPCC, básicamente. En realidad los científicos es la discusión que tienen, que es básicamente cuánto reduce, por ejemplo, la utilización de siembra directa o cuánto reducen las pasturas o los bosques y demás. Porque lo que uno tiene son los valores, valores estándar que no necesariamente se adecúan a las características agroecológicas propias de nuestro país. Claro. Hay mucho debate y la Argentina ha presentado algún paper interesante en el tema de pasturas, ¿no? De ganadería sobre... Sí, exactamente. Y en esa línea me parece que este programa va a ser muy útil porque lo que va a obligar es que cada una de las cadenas que sean parte de este programa, que es un programa privado, es un programa voluntario, cada una de estas cadenas hagan una medición de las emisiones de cada uno de sus eslabones. Y eso va a permitir un poco poner blanco sobre negro y ver en dónde tenés que mejorar la infraestructura, dónde tenés que mejorar la tecnología y dónde podés hacer los recortes necesarios para seguir reduciendo emisiones, que bueno, es el objetivo último de... Suponte que yo implemento un sistema de producción en un establecimiento o en una empresa que tiene varios establecimientos en la que reduce las emisiones respecto al estándar o respecto a lo que hacía antes. ¿Cómo generan los créditos en ese sentido? Bueno, el programa lo que hace es implementarse a través de mesas de trabajo, mesas específicas en cada uno de los productos. Supongamos que sos un establecimiento ganadero, tendrías que ir por la mesa de carnes. Entonces, tu empresa lo que tiene que hacer es certificar esas emisiones, que ahí el programa en sí no certifica, sino que contrata certificadoras internacionales con metodologías ya reconocidas. Entonces viene, se audita tu proceso productivo y se certifica. Y luego con esa certificación vos podés ir avanzando hacia la neutralidad e incluso entrar en los mercados de carbono. Ahora, si vos sos por ahí un fabricante de cosas, de maquinaria, ¿no es cierto? Y de pronto tenés una máquina que hace el mismo proceso que el anterior, pero con un 35% menos de consumo y lo certifica. ¿Esa empresa es candidata para generar créditos? Claramente. A ver, lo que nosotros planteamos es analizar todos los eslabones, o sea, lo que se llama desde la cuna hacia la tumba, es uno de los criterios. Entonces tenés que claramente tener no solamente tus insumos, sino los proveedores de servicios también contabilizados dentro de sus emisiones. Entonces, el proveedor de servicios que tenga unas emisiones menores o que pueda llegar a certificar va a tener una ventaja comparativa respecto al resto. Y que la puede monetizar a través de este mecanismo de mercado. Exactamente. Eso y la otra opción son los bonos verdes, es decir, poder adquirir o ir hacia créditos blandos que permitan las inversiones en materia de mejora de eficiencia y demás. ¿Y eso está funcionando en algún lugar? Eso se está trabajando, en este mismo momento se está trabajando. La idea es que el programa empiece a estar operativo ya con mesas implementadas y demás a partir de los primeros meses del año 2020. Y a lo largo de todo ese año empezar a desarrollar los trabajos de manuales específicos de mediciones de carbono y después ir hacia las certificaciones. Pero bueno, es un proceso que va a llevar tiempo. Y después, en una segunda etapa, es la creación de los mercados de carbono en Argentina misma. Claro. ¿Los bancos están interviniendo en esto? ¿Lo miran con interés? ¿Es una fuente de actividad para ellos? Sí, claramente que la parte financiera va a ser una pata fundamental. Aún estamos en una instancia previa en la cual las bolsas están convocando a distintos actores, pero claramente el sector financiero va a ser fundamental por la cuestión y la necesidad de financiamiento. Acá en Argentina tenemos muy regulado, digamos, el sistema eléctrico con prácticamente una sola unidad que es la que hace toda la distribución eléctrica. En España, y creo que en otros países también, yo conozco un caso, una empresa que se llama Gesternova,
que hace una gestión de energías renovables, pero no produce nada, sino que simplemente le conecta. Sí, o no conecta, sino que le compensa, arma la compensación a una empresa que dice, mira, quiero reducir un 10% mis emisiones, entonces ellos le contratan el 10% ese de energía renovable de una generadora eólica. Y está funcionando, es un sistema privado que camina. Sí, bueno, inicialmente este es un programa del sector agropecuario, agrícola, ganadero y demás, pero que tranquilamente puede expandirse hacia otros sectores. Y está puesto con el foco de la exportación, es decir, con los sectores que tienen la mira puesta en la exportación, pero también puede implementarse en el mercado interno, que de hecho ya hay empresas interesadas en recurrir a este tipo de mecanismos. Es decir, en lugar de que haya un certificado o un sello de calidad que podría generarle un premio a este producto, hay un mercado secundario de bonos en función de esos beneficios ambientales. Eso es lo que se apunta, y por eso también es tan importante la participación de las bolsas de cereales y de comercio del país. Que están totalmente involucradas en esto. Yo me acuerdo en el año 2000, era secretario de Agricultura Antonio Berongaray, y fuimos a Estados Unidos a un viaje por la promoción de la carne que se había hecho en ese momento. Así que hace casi 20 años de esto. Me acuerdo que fue Gabriela Sabatini con su familia y a promocionar la carne que se había abierto el mercado americano. Y fuimos a la bolsa de cereales y ahí había un señor, un tal Michael Walsh, que hablaba de estas cosas y nos parecía que estos quieren vendernos aires. Vendían humo, vendían dióxido de carbono, pero estaban discutiéndolo. Exactamente, eso es lo que se busca en estos programas. Me parece fantástico. Vos sos además titular del INAI, el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales. Exactamente. Y han puesto mucho énfasis en esta cuestión últimamente hasta implementar a ver, porque creo que en Argentina se está dando, y en la región se está dando un cambio de mentalidad, de empezar a ver este tipo de cuestiones como oportunidades, más que como una barrera injustificada al comercio, que en muchos casos también puede ser cierto, porque los europeos y demás son bastante mañosos en ciertos casos. Y te quieren poner las emisiones del barco. Claro, entonces decir, bueno, discutamos en los mismos términos, entremos a trabajar en estas cuestiones, discutamos en estos términos y empecemos a mostrar qué es lo que se está haciendo en Argentina. Parece fantástico. Muchas gracias por acompañarnos y contarnos lo que es este programa de carbono neutro y lo que está ocurriendo en la Cumbre de París, que está terminando esta semana. Bueno. Ahí va a haber avances sobre todas estas cuestiones. Esperemos que sí. Enseguida continuamos. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. En NuSeed queremos que pienses en grande, como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz para que crezcas al máximo de tu potencial. NuSeed, más allá del rendimiento. Seguinos en nuestras redes o ingresa a www.nuseed.com.ar. Vamos a conversar nuevamente con Jorge Castro sobre esta cuestión que nos ha tenido en vilo todo el año, ¿no? Que es la gran tendencia de este momento, que fue el impacto de la fiebre porcina en Asia, fundamentalmente en China, y el desparramo de todo esto a nivel global. ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente, Jorge? Mira, la fiebre porcina se desató en la República Popular a partir de agosto del año pasado. Sí. En el transcurso de este periodo, ha provocado una disminución a la mitad del stock de cerdos en China. Esto ha obligado a China a multiplicar sus importaciones de carne del exterior. No solo carne de cerdo, sino también las otras carnes. Nosotros siempre vemos al cerdo como el sustituto de la carne vacuna. Ellos tuvieron que apelar a la carne vacuna como sustituto del cerdo. De carne de cerdo, exactamente. Y lo mismo pasa con la aviaria. Claro. Entonces, las importaciones de alimentos
de carnes de China se ha multiplicado por 3 en este periodo. Claro. Lo que significa es que al finalizar el año 2019, ahora, China va a importar más de 20 millones de toneladas de las 3 carnes, provenientes sobre todo de Estados Unidos, Unión Europea y Brasil. También la Argentina, pero comenzando recién el efecto, el impacto exportador de la carne de cerdo de la Argentina en el mercado de la República Popular. Ahora, lo que está ocurriendo, este aumento de precios, que es aumento de la demanda mundial de alimentos y de carnes, sustentado en lo que ha sucedido en China en ocasión de la fiebre porcina, lo que está ocurriendo es que está exacerbando las tendencias previamente existentes en el mercado chino. Claro. En el sentido del siguiente dato, una estimación de USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, señala que entre 2003 y 2017 las importaciones de granos a China aumentaron más de 300%. Sí. De granos, de ese grano era soja, digamos. Soja. Y en lo que se refiere específicamente al maíz y el trigo, las importaciones de maíz y de trigo, y también de arroz, de la República Popular en este periodo 2004-2017, aumentaron más de 800%. Ah, también. Esto es una situación absolutamente insustentable en el mediano y largo plazo. Lo que está enfrente, lo que se aproxima, y esta es una percepción que tiene ante todo el gobierno de la República Popular, es que el crecimiento de la demanda china de alimentos en el mercado mundial es tan grande que se aproxima a una crisis de abastecimiento de orden global. Ajá. Lo que va a ocurrir a este ritmo de importaciones, de aumento de la demanda, de aumento de los precios, no más allá de 2024-2025. Lo que esto implica, Héctor, es algo de extraordinaria importancia en el sentido de que China ha dejado definitivamente de lado la estrategia de seguridad alimentaria de su población fundada exclusivamente en el mercado doméstico. Su propia producción. En su propia producción. Sí. Lo que esto implica es que en adelante China se ha volcado a un criterio de seguridad alimentaria de alcance global, que consiste fundamentalmente en que el objetivo de China en esta nueva etapa, los próximos 10, 15 años, es aumentar las inversiones y por lo tanto la producción de alimentos en el sistema mundial, colocando el énfasis en la región superavitaria en materia de producción de alimentos, que es el hemisferio americano. Notable. Y redondo, porque es lógico que frente a esto, que es donde tienen que aplicar rifles sanitarios, tienen que eliminar piaras que se infectan y demás, no pueden sustentar su crecimiento y su seguridad alimentaria en más producción interna, porque un colapso les súper complica la vida. Exactamente. Tiene que ver con el riesgo sanitario también, el desparramar un poco. Exactamente. La fiebre porcina además se ha extendido a otros países asiáticos. Claro. Sí. Y me decían el otro día que en Australia, por ejemplo, no quieren saber nada con producir cerdos porque por ley, si aparece un foco de tienen que liquidar todo. Entonces la gente es muy remisa exactamente. Ese tipo de cosas. Ahora, el Fondo Soberano de la República Popular, que tiene recursos por más de 800.000 millones de dólares, ha colocado como punto primero de su agenda inversora en el exterior la producción de agroalimentos. Bien. Y en la producción de agroalimentos, donde el énfasis está expuesto en la gran región superavitaria de producción de alimentos del mundo, que es el hemisferio americano, que está constituido en términos de producción agroalimentaria por Estados Unidos y Canadá en el hemisferio norte y por Brasil y la Argentina y el resto de los países del Mercosur en el hemisferio sur. Gracias por estos comentarios. Seguiremos analizando esta situación tan rica en eventos. Exactamente. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901.
vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Summit Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRS, de Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Hoy, más líder que nunca. Empezar viendo una dificultad y terminar brindando soluciones de movilidad para todos. Por eso, creamos Toyota Mobility Services, para que las personas que tienen necesidades de movilidad puedan solucionarlas. Habrán notado a través del desarrollo de nuestro programa de hoy que hemos puesto como temas calentitos de agenda la cuestión de los biocombustibles, que tienen que ver con la sustentabilidad, con la ecología, con el medio ambiente, con el debate global sobre estas cuestiones, y que por ahí choca un poco con la idea de cuáles son las urgencias que hay en la Argentina, tanto desde el sector como desde el gobierno, que pareciera que estos son elementos un poquito ajenos. Quiero remarcar la importancia de esta cuestión, porque incluso dentro del sector, por ahí no se toma una idea cabal de cuál es la implicancia de la cuestión de la bioenergía y los biocombustibles en particular para el desarrollo del sector. Fíjense lo que ocurrió con la industria del etanol en la Argentina, hoy aletargada, después de un arranque muy fuerte hace 4 o 5 años, a partir de la ley 26093, que obligaba al corte al principio con un 5% y luego en cantidades crecientes hasta llegar al 12% en el que estamos hoy, que es poco en relación con lo que sería necesario y con lo que son nuestras posibilidades. Pero cambió totalmente el mapa del maíz en la Argentina, y el maíz es un cultivo clave. Y la principal provincia productora de maíz hoy en nuestro país es la provincia de Córdoba, que es donde se concentran las grandes plantas etanoleras. Me parece que esto no es solo valor agregado en origen, sino que además revierte de alguna manera sobre todo el sector, se infiltra, porque establece una especie de puerto, digamos, seco en el interior. Hoy el spread, digamos, la brecha entre el precio del mercado del maíz en el puerto de Rosario, en otros puertos, en otras terminales, es muy parecido al precio que está recibiendo el productor cercano a este polo de producción de etanol. Y además ha generado la posibilidad de contar con un coproducto muy importante para el desarrollo ganadero, ya sea en tambo o en feedlot, e incluso próximamente en cerdos, donde ya se empiezan a hacer ensayos, que es la burlanda de cereales, la burlanda de maíz, que tiene un contenido de energía y de proteína superior al del mismo maíz y vale menos. Creo que esto es una cuestión clave para poder entender, igual que la cuestión del biodiesel, que no solo le genera un mercado para el aceite en el mercado local, sino que también habilitó la posibilidad de exportarse en grandes volúmenes, dándole un piso adicional al complejo soja. Yo creo que esta cuestión, si le sumamos lo que está pasando con la generación eléctrica a partir de biomasa, son temas que este gobierno tiene que tomar rápidamente en vinculación entre las áreas de energía y las áreas de agricultura, que han estado muy divorciadas en la última etapa del gobierno anterior. Hasta la semana que viene.